Vamos a hablar lo que tenemos pautado para el día de hoy, a inicio, ¿verdad?, de este 2022, hoy el segundo día del año. Quiero traerme a memoria una nota reflexiva. En el año de 1880, acá en los Estados Unidos, nació una jovencita, una niña preciosa, con apenas 1 año, 9 meses justo, tenía la señorita Helen Keller. Esta niña sufrió una terrible enfermedad. Solo 1 año y 9 meses sufrió una terrible enfermedad que la dejó ciega y sorda. ¿Escuchó? Ciega y sorda quedó Helen Keller en ese año, allí de 1889, bueno, casi 1900, o 1882 para ser específico. Cuando le dio esta enfermedad, la niña quedó con esta condición, ¿verdad?, de discapacidad. Pero a pesar de ello, se convirtió en una famosa escritora. ¿Escuchó? Una tremenda oradora, una tremenda activista político. Muchas personas la seguían porque fue un ente social que movía las masas. Y en medio del desarrollo de su vida, le pregunta una persona a Helen, uno de sus entrevistadores, usted sabe, medio psicóticos, digamos, ¿verdad?, por ponerle un término a ese individuo que quiso bajarle la nota, esto es decir, bajarle el estado emocional o el ánimo a Helen, y le pregunta y le dice: ¿qué es peor? ¿Qué es lo peor de estar ciego? A lo que ella le contestó: la respuesta a esa pregunta es muy simple. Siendo que ella era sordo, ¿verdad?, y ciega, no sé cómo pudo, ¿verdad?, interpretar lo que él decía. Quizá por algún tipo, ¿verdad?, de situación. La idea es que Helen le contesta que lo peor de estar ciego es tener ojos y no tener visión para ver. ¿Usted escuchó la respuesta? Lo peor de estar ciego es tener sus ojos que ven y no mirar, y no ver. A veces en el orden del ejercicio de nuestras vidas nos vemos básicamente envueltos en una situación un tanto similar, que las cosas suceden a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Preguntémosle a Jacob. En el texto sagrado dice que él llegó hasta cierto lugar donde pasó la noche, se acostó sobre una piedra tomándola por almohada, y de repente tuvo una visión, tuvo un éxtasis, un trato divino, un sueño de Dios con él. Y él despierta y dice: wow, qué lugar más espantoso es este. Dios estaba en este lugar y yo no me di cuenta. Nota el detalle, o sea, se puede tener ojos y no ver. De hecho, los viejos dicen en su proverbio que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. O sea, hay situaciones que pasan y que uno no le da por pararle olas, como diría un colombiano, no le presta la debida atención, pero las cosas suceden. Ahora, tomamos el texto sagrado para conectar con nuestro tema para inicio de esta serie. Voy a comenzar una serie titulada El llamado a la visión. Note que dije, el llamado a la visión. Y cuando estoy haciendo esta construcción, hablando del llamado, quizás podría utilizarlo como un sustantivo para señalar a una persona que está siendo llamada, pero puedo tomarlo básicamente como el artículo que conecta nuestro sustantivo, ¿verdad?, con nuestro enunciado, con nuestro objetivo, con nuestro predicado, por decir, que sería entonces la visión al orden. Pero pensemos en esto, porque en el texto sagrado, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versos 3 y 4, hay una nota que quiero apuntarles. El texto sagrado dice: entonces Moisés dijo: iré ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Ahí quiero, ¿verdad?, enmarcar lo que vamos a compartir. Porque viendo en la nota de lo que hemos apuntado, en este caso de nuestra nota biográfica o anécdota del caso de Helen Keller, pues nos trae a nosotros básicamente para poder interpretar algunas cosas de estas. El hecho de lo que se está suscitando allí. Todos nosotros de una forma u otra hemos sido llamados. ¿A cuánto han sido llamados? Amén. Bueno, porque yo no tengo 2 gente que fueron llamadas. ¿O fue que no me escucharon? ¿Cuántos han sido llamados? Amén. A coro. ¿Cuántos han sido llamados? Amén. Amén. Todos hemos sido llamados, aunque sea por teléfono. No, alguien nos ha llamado. En la calle alguien ha gritado nuestro nombre.
y hemos respondido, ¿cierto? O sea, hemos sido llamados de una forma. De hecho, el nombre que tenemos fue porque nos llamaron. Nuestros padres fueron y han registrado. Mi hijo se va a llamar. Yo lo voy a llamar. Y van y registran el nombre. Para la cultura hebrea, solo se le ponía nombre al muchacho cuando se circuncidaba. ¿Me escuchó? Usted nota que cuando fueron a registrar a Jesús para la circuncisión, le preguntaron, ¿y cómo se va a llamar? Y José dijo, Jesús. Pero que el ángel había dicho anticipadamente antes de nacer. Ok, pero todo se le ponía nombre a los 8 días de haber nacido, no antes de eso. Entonces, en virtud de lo que quiero apuntarles, esto tiene mucho sentido, porque la palabra llamado aparece 700 veces en el texto sagrado. 700 veces. La palabra kar, en el contexto hebreo, kar, 700 veces aparece en el texto sagrado. Pero aparece kar en el hebreo, pero en el griego existe un verbo, un adjetivo y un sustantivo, ¿verdad? Kalein, kletos, klesis. Son las 3 palabras griegas que definen lo que es el llamado al español. Entonces, note que dije que aparece unas 700 veces. Estamos hablando de que en los 66 libros que tiene la Biblia y en los 1189 capítulos, pues ciertamente hay la recurrencia de esto. Y en los 32.168 versos que tiene la Biblia, entonces aparece todo este enunciado de lo que la palabra pues establece para significar la necesidad de comprender de que al Padre, y me encanta porque si el 7 es el número de perfección y 700 veces recurre la palabra llamado o llamamiento en las Escrituras, pues ciertamente al Padre le interesa mucho que alguien responda porque Él está llamando. Aunque sea bajito, Él está llamando a las gentes. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Para nosotros esto tiene un gran sentido. Porque cuando hablamos de la palabra llamado, esto significa bastante. Primero, es que la palabra llamado, note que dije que el verbo kalein, que es llamar a alguien por el nombre propio. Esto es porque el Señor no quiere que alguien dé por suposición de que fue un error. Imagina usted, ¿cuántos Miguel habrán en el mundo? Yo no sé, ni me imagino. Pero lo que es seguro es que cuando Él me llamó a mí no había duda de que Él me llamaba. Cuando Él lo llamó a usted, usted no dudó de que Él lo llamaba a usted. Porque cuando el Señor llama, hace un llamamiento personal. Pueden haber en el mismo salón 1 millón o 2 millones, 3 millones, lo que sean, con el mismo nombre. Pero cuando Él llama a una persona, no hay duda de que Él lo está llamando. El adjetivo kletos, que es llamado para entregar dones, talentos, ministerios, habilidades, responsabilidades. El Señor nos llama, pero nos llama para entregarnos esos dones, esos talentos y habilidades. Nos llama para entregarnos esas capacidades. Él nos llama no solo por llamarnos, Él nos llama anticipadamente con el programa que Él tiene marcado. Solo que nosotros creemos que el Señor está improvisando nuestro llamamiento. El adjetivo va a ser sustantivo klesis. En el caso particular, la tercera expresión en el contexto griego significa llamado. Pero que en esta acción se produce cuando ciertamente se va a realizar un escrutinio. Aquel que fue llamado para que rinda cuenta de lo que se le entregó como don, talento, ministerio, responsabilidad cuando se le llamó. ¿Usted escuchó la nota? O sea, no solo te llaman por tu nombre, sino te llaman para entregarte esos dones, talentos, ministerios, responsabilidades, habilidades, pero luego te van a llamar para decirte qué hiciste con lo que te di. Bueno, Señor, lo que pasa, mira, que yo no pude desarrollarlo porque la iglesia no tenía estructura. Yo no pude llamarlo porque no había un orden establecido. Yo no pude desarrollarlo porque tú sabes que a veces me la ponían medio difícil. Búsquese otra excusa, que no hay ninguna excusa válida ante Dios. Salmo 143, verso 2. No entres a juicio con tu siervo porque ante ti no se justificará ningún ser humano. Así dice Salmo 143, 2. Lo mismo dice Job 9, 2. Pero él dice, no entres a juicio con tu siervo porque él no podrá responderte ni en 1000 palabras a una sola. Ni una sola. O sea, la palabra de Dios ya se antepuso a todo pensamiento y razonamiento nuestro. El Señor está diciendo, yo entregué dones, talentos, ministerios, responsabilidades, habilidades a alguien que tiene que desarrollarlo. Y esto es fundamental.
Esta mañana hablaba con alguien mientras hacía, ¿verdad?, mi nota reflexiva al día de hoy, mitos o propósito, como lo titulábamos esta mañana. Y alguien me escribe de República Dominicana y me dice: wow, pastor, esto me ministró fuertemente. Yo estaba orando y ciertamente, pastor, mire, a veces hay problemas, que mire situaciones, y empieza a presentarme un conjunto de argumentos ante los cuales le escucho con detenimiento y le digo: ¿sabes qué? Hay una realidad, hermano. Cuando la iglesia pueda tener, la congregación pueda tener algún tipo de crisis o dificultad, usted debe saber que Dios le llamó. Uno. Segundo, usted no podrá justificar ante Dios que porque la iglesia, el pastor aquello, Señor, escudriñe todo, dice el texto sagrado 1 Tesalonicenses 5, y retenga solo lo que sea bueno, inclusive aún dentro de los mensajes, inclusive aún dentro de las estructuras a las que pertenezcas. O sea, no puede decir: no voy a congregarme, no voy a asistir por esta razón X o Y. Al final de cuentas, ante Dios no existía justificación alguna. De hecho, Jesús se congregaba. Lucas capítulo 4, verso 17, y como de costumbre, entonces, siendo el día de sábado, entró en la sinagoga como de costumbre. O sea, él se congregaba. Tenía la costumbre de congregarse. Entonces, hoy día la gente interpretan que pueden funcionar con el llanero solitario, como digo en la reflexión de esta mañana. Si no lo ha leído, léala, por favor. Entonces, en la medida que nosotros podemos interpretar toda la nota, Dios está queriendo que nosotros entendamos la gran idea. Por ello, nos habla dentro de este contexto y sentido. Entonces, interpretemos qué sucede cuando se produce el llamamiento. Primero, cómo Dios nos llama. Hay gentes a las que Dios los llama, como el caso de Moisés, a través de una visión tan particular. La zarza no se consumía. ¿O es que acaso la zarza vivía en esta expresión antigua, en esa condición climatológica? De hecho, sí. Porque la zarza no es más que un arbusto pequeño que estila un aceite. Las altas temperaturas del desierto las queman y llegan y se convierten en ceniza. De hecho, la palabra para la zarza en el contexto es adaza, ceniza, a la traducción al español. Entonces, cuando miramos, Moisés dice: es que no se consume. Yo tengo que ir a ver por qué razón. Porque él esperaba, déjame ver otra más. Imagínate el hermoso espectáculo, está quemándose, y él dice: yo tengo que correr, tengo que ver cuál es la razón de que no se quema el asunto. Dios viendo, porque Dios usó este elemento para llamar la atención de Moisés, usó esta expresión de su teofanía, si se quiere, manifestación visible de su gloria, a través de la zarza, para poder captar la atención de Moisés. Él estaba despierto, pero también estaba ocupado. ¿Escuchó que yo dije ahora? Él estaba ¿cómo? Ocupado. A veces Dios va a llamar a gente que estén ocupados, pero hay otros llamados que se producen cuando la gente está en pecado. Pastor, ¿y cómo te me puedes justificar que una gente en pecado es llamado por Dios? Bueno, váyase a Génesis capítulo 3, verso 15. Adán, ¿dónde tú estás? ¿No lo llamaron? ¿Y cuál fue la reacción natural de nuestro padre Adán? Esconderse, pero lo llamaron. La verdad es que Él nos va a llamar. Y hay mensajes por allí tan sensitivos y desconectados del texto sagrado, que Dios no trata con los pecadores. Si no trata con los pecadores, ¿quién se salva entonces? Él te llama independientemente del pecado que tú cometas o que cometamos. Él nos llama como quiera. De hecho, el texto sagrado dice en Romanos capítulo 5, verso 8, dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y para que nosotros pudiéramos aceptar el llamado que el Señor nos hace, tendríamos que haber escuchado su llamamiento. ¿Sí o no? Pero hay otros que el Señor los llama. El caso de los hijos de Zebedeo. Dice que estos estaban pescando y Jesús pasa por su lado y le dice: Eps, síganme. Dice que dejando la barca y a su padre, dejándolo todo, siguieron al Señor. O sea, este llamamiento se produce cuando alguien está ocupado. Ya vimos otro caso, vemos el caso de Samuel, que el Señor lo llamó mientras tanto el chico estaba dormido. Primero de Samuel capítulo 3, verso 3 y en adelante. Y después de decir el verso 1, ministraba el joven Samuel en presencia de Elí. Estaba dormido en el atrio del Señor, y la palabra de Dios a él no le había sido revelada, ni él conocía a Dios, y Dios se le llamó. ¿Usted escuchó la nota? O sea, él asistía a la iglesia, tenía un servicio y responsabilidad dentro de la congregación del ministerio, pero él no conocía a Dios. Así que usted no se sienta especial porque usted respondió al llamado del Señor, porque respondimos al llamado del Señor.
Podemos tener algunos que están totalmente ajenos a las cosas de Dios, aún asistiendo al templo, pero están siendo tratados allí por el Señor. Y no, este era un ministro, era un líder, alguien con una responsabilidad dentro del templo, pero no conocía a Dios. Estamos hablando de que el chico fue llevado hasta el templo desde que fue detectado por su madre, ¿verdad? Que le quitaron el seno, se entiende medio bonito así. Desde que le quitaron el seno lo llevaron allí. ¿Qué edad tenía? Yo no sé, no me imagino qué edad tenía el muchacho. La idea es que fueron y lo llevaron hasta el templo, lo dejaron allí. Su mamá, claro, le habló, porque para poder, había que dosificar al chico. Óyeme, yo te tengo que dejar en el templo, te voy a llevar allá, te tienes que quedar allá, porque hice una promesa a Dios. O sea, tiene que darle, ¿verdad?, de una dosificación al muchacho para que cuando la mamá lo deje y se desconecte de él, pues él no tenga, ¿verdad?, la crisis emocional por el hecho de que no está mamá ni papá conmigo. ¿Entiende usted la nota? O sea, el muchacho estaba allí, dice el texto, que todavía no conocía a Dios, ni la palabra le había sido revelada. Aunque le hablaron tanto de Dios, el chico no conocía a Dios. Sin embargo, Dios quiso llamarlo. Entonces Dios le llama, él interpreta que lo está llamando Elí, corre, ya sabemos la nota, y vuelve y recurre. Elí le dice, vuelve, acuéstate, muchacho, no te he llamado, déjame dormir tranquilo. Vete y acuéstate. La segunda vez, muchacho, que imagínate que le fue subiendo el tono, yo no te llamé. La tercera vez, no, espérate, muchacho, mira, si vuelven que te llaman, contesta y di, habla a Jehová que tu siervo escucha. O sea, asume la posición. Elí se dio cuenta en la tercera posición que era Dios que estaba intentando llamar al muchacho. Ahora, Dios está intentando llamar a alguien. Y Dios está esperando la respuesta positiva de alguien que igual conteste como contestó Moisés y contestó Samuel. He aquí, Señor, heme aquí, Señor. He aquí, Señor, habla que tu siervo oye, dice Samuel, porque le están llamando. Pero hay otros a los que el Señor le hace un llamamiento cuando están caminando. Hechos capítulo 9. Saulo iba persiguiendo la iglesia hasta Tarso y allí el Señor le hace un llamamiento. Ya conocemos esta nota. Señor, ¿quién eres tú? Contestó Saulo cuando cae del caballito, del burro, del camello, de sus pies. Yo no sé, la Biblia dice que cayó a la tierra, no especifica si de uno de esos animales, pero simplemente él contesta. Pero miren lo más interesante, hay a quienes el Señor llama aún estando muertos. El hijo de la viuda Naín, muchacho, a ti te digo, levántate. A la hija de Jairo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Fíjate que Cristo habló ahí en lengua aramea y hoy dice la gente, yo no sé por qué a tanto hebreo, tanto griego, no sé, arranque eso a la Biblia. Digo que pensarán algunos, ¿verdad? ¿Qué culpa tenemos algunos, verdad? Que hacemos este ejercicio teológico. Pero la verdad es que le dice así, la chica se levanta. A Lázaro, en la tumba, capítulo 11, el libro de Juan. ¡Lázaro! Ven fuera. O sea que aún hasta los muertos escuchan la voz del Señor y responden. Pero existe un llamamiento que está consignado para el futuro. Y es como dice 1 Tesalonicenses 4, 13 hasta el 16, específicamente el 16. Primera de Corintios capítulo 15, verso 52. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se escuchará la voz del Señor como trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, se da el caso de Juan estando en Patmos. Sube acá. Y dice que al momento estaba él en el Espíritu porque hubo un llamamiento y él respondió, digamos, a este llamado. Entonces, la verdad es que se produce el llamamiento. Dios hace este llamamiento a las gentes. Note quién es que está llamando. Dios. Dios llama a las personas. Y en la historia que nosotros leímos, dice que Moisés llevaba al desierto, llevaba a través del desierto las ovejas de su suegro Jetro y la llevaba hasta el monte de Madián, allí, al monte Horeb, monte de Dios, como se le llama. Es importante que miremos esto. Él llevaba las ovejas a través del desierto y Dios lo llamó a Moisés. Lo llamó para que llevase y de su pueblo a la libertad. Yo he oído el clamor de mi pueblo. Yo he estado atento a la opresión que ellos reciben. Yo he estado pendiente del maltrato. Moisés, yo quiero que te levantes, te presentes ante el faraón y tú le digas que deje ir a mi pueblo para que me rindan culto.
Pero ¿sabes qué pasa cuando el Señor está llamando a Moisés? Como acabo de señalar hace un momentito, está Moisés pensando. Dice Lucas en el capítulo 7 del libro de los Hechos que Moisés era poderoso en palabras y era poderoso también en hechos, en obras. Era poderoso en palabras y era poderoso en obras. Dice Lucas en el registro que da de lo que Esteban testificó cuando lo apedreaban, cuando lo estaban juzgando allí. Esteban hablaba que Moisés era poderoso en palabras y en obras. Él hizo se entiende que estudió en las mejores universidades que había en Egipto para entonces. Moisés se capacitó allí. Moisés construyó, bajo su responsabilidad se construyeron las dos ciudades más importantes egipcias, que fueron Ramsés y Pitón. Oiga, el tipo tenía tablas. El tipo había sido formado en el imperio más grande y poderoso del mundo conocido hasta ese momento, que era el imperio egipcio. Moisés estaba allí. Sin embargo, cuando el Señor lo llama, que se crió como un hijo mimado del faraón, como la hija del faraón, cuando el Señor lo llama, Moisés experimenta una confrontación tremenda. Y lo primero que le dice al Señor, como lo vemos en el capítulo 3 y verso 11, él le dice al Señor: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Note, la primera respuesta que da Moisés al llamado: ¿quién soy yo? Es una gran pregunta, ¿verdad? Que viene a ser proporcionalmente interna, ¿verdad? Cóncava, ¿verdad? Porque es hacia adentro. Es una respuesta, una pregunta que viene a tratar con el fuego interior y con la situación del permanente, del conflicto emocional, a un problema de identidad que Moisés estaba dando. Usted escucha lo que dijo Moisés al ser llamado, que está lidiando con un problema de identidad. ¿Quién soy yo? O sea, yo soy muy poca cosa. Yo no tengo la capacidad. Señor, no, tú te equivocaste. No soy yo la persona que tú estás queriendo llamar. Sin embargo, al sentirse descalificado él, porque él no se sentía calificado para poder asumir la responsabilidad de presentarse ante el faraón. Note, Dios lo llamó por su nombre y ahora le está dando el llamado, asignándole una responsabilidad, asignándole un ministerio, asignándole una habilidad, asignándole un compromiso. Y es de presentarse ante el faraón. ¿De quién? Después de 40 años que yo salí de allá huyendo para salvar el pellejo, tú me dices que me presente ante el faraón. Pero la respuesta de Dios ante esta crisis de identidad que Moisés tenía, yo quiero, antes de abordar la respuesta divina, si la identidad, ojo, la identidad, que conforme establecen los psicólogos, se forma a partir de la 5ª semana de gestación, de que un niño está concebido en el vientre de su madre. Cuando un niño ha sido engendrado por el padre y concebido en el vientre de su madre, a partir de la 5ª semana, cuando el sistema nervioso está formado en el niño, a partir de ahí comienza a tener identidad. Después la identidad la cultiva en la casa en la que está, por la presencia de los padres trabajando equitativa y equilibradamente, asumiendo el rol de padres. El niño puede adquirir la identidad. El niño adquiere la identidad en la comunidad en la que se desarrolla, en el país en el que vive. O sea, asumimos los códigos de nuestro país. Un dominicano, háblele de arroz, habichuela y carne al mediodía, pero en la mañana tiene que hablarle de su mangú con sus 3 golpes. ¿Se entendió? O sea, esa es condición fundamental para un dominicano. Y así pensaremos en cualquier otra cosa que pudiera ser de parte de nuestra idiosincrasia. A los mexicanos, como Alvin, háblele de sus enchiladas, háblele de su tortilla, háblele de esas cosas que son para él. Pero a la hermana Rosa en su país, ¿verdad? Habría que pensar qué le gusta a los boricuas que tenemos con nosotros y de otras naciones, ¿qué tendrían? ¿Cuál es la condición fundamental de la idiosincrasia de su país? Ahora, es fundamental que entendamos que esa identidad, a pesar de que quizás pueda ser desformada por los padres, puede ser deformada por el lugar donde nace, puede ser deformada por el rechazo que un muchacho experimente por sus padres en el momento de gestación, a pesar de ello, pudiera presentar cualquier excusa para decir: es que yo no tengo la identidad como Moisés, es que yo no me crié con mi mamá, yo me crié con un problema, mi mamá me enseñó algunas cosas, pero mi mamá de crianza me enseñó otras, y tengo como un arroz con mango, tengo un locro de 1000 carnes, yo no sé quién soy. Es lo que está diciendo Moisés ante el llamamiento del Padre. Sin embargo, la respuesta de Dios: no importa quién tú seas, yo te estoy llamando.
O sea, mi amor, invéntate una excusa que yo te pueda creer. Yo soy quien te estoy llamando. ¿Quién tú eres? No me voy a detener a darle una terapia, dice el Señor, a producirle una catarsis, como diría Sigmund Freud, 1923, en su libro A la sexualidad de los niños. Yo no voy a ponerme a tratar con él para hacerle una catarsis, liberación del trauma que pueda tener. Mira, Moisés, déjame hacerte algunas terapias para ver si de repente tú sales de la crisis y entiendas que yo te estoy llamando para algo glorioso. No me voy a detener en eso. Me voy a detener en solo decirte que no importa quién tú seas, lo que importa es que yo te estoy llamando. Si esto no te es suficiente, ¿qué más necesitas? Y para darle garantía de esto, ¿sabes qué, Moisés? Yo estoy contigo. ¡Wow! Puedes tener un trauma, pero Dios está contigo. Ups. Al que Dios llamó, Dios está con él. Pero el que responde al llamado de Dios puede descubrirlo. Ante este hecho, Moisés quiere como escabullirse a la responsabilidad. En el 3:13 le dice al Señor: pero supongamos que yo me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me preguntan cómo se llama? O sea, yo no sé quién tú eres. Pero venga acá, varón. ¿No fue usted el que hace 40 años se creyó el libertador del pueblo y mató a un egipcio para poderlo librar? ¿No fue usted que interpretó que era usted el Mesías libertador? ¿No fue usted que entendió que él tenía una responsabilidad divina y la quiso asumir por motus propia? ¿Cómo es que ahora tiene dudas de quién es Dios? ¿No fue tu mamá que te lo enseñó desde el principio, que te hizo saber quién era el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob? ¿No fue tu mamá que te lo enseñó? Es que hay un detalle, yo quiero que usted tome en cuenta esto. No importa cuánto como pastor yo pueda enseñar o como padre puedo enseñar a mis hijos. Aquí el asunto está en el hecho de cuánto mis hijos conocen de lo que le podamos decir de ese Dios. Pensemos un chin. Vámonos al libro de Job, capítulo 42, verso 5. Lo hablamos la semana pasada. Moisés le dice al Señor: yo de oídas te había oído. Espérate un segundo. Señor, mira, a mí me contaron tanto de ti que yo había escuchado de ti. Pero no era el mismo individuo, capítulo 1, que hacía sacrificios continuamente a Jehová, por si acaso sus hijos habían pecado, y ahora parece que el tipo no conoce al Dios al que le sacrificaba. O sea, que alguien puede estar sirviendo a Dios y no conocerle. Samuel no lo conocía, Job tampoco. ¿Y cuántos de nosotros estamos en la misma posición? ¿Cuántas personas asisten a la iglesia y no entienden ni una papa quién es Dios? ¿Cuántos están desarrollando el ministerio como pastores, inclusive como maestros, como lo que sea, evangelistas, inclusive apóstoles, que no tienen una mínima pista de saber quién es Dios? Está en la Biblia. Cualquier ministerio, no que haya uno más grande que otro, que no existe ministerio más grande uno que otro. Eso es el disparate que inventan para el siglo XXI. No hay ninguno más alto ni más pequeño, todo es horizontal. No hay apóstoles más grandes que pastores, ni profetas más grandes que pastores, ni pastores más grandes que ninguno. Todos iguales ante el Señor. Hay que desmontarle ese pensamiento megalómano a muchos predicadores hoy. La verdad es que necesitamos entender de que muchos no conocen a Dios. Haciendo el ministerio no conocen a Dios. Dice un escritor neoyorquino, Henry Blackaby: hasta tanto no conozcas a Dios, no hagas la obra de Dios. Hasta tanto no conozcas a Dios, no hagas las cosas de Dios. Sin embargo, tenemos el caso de que muchos están haciendo la obra del Señor. Muchos están desarrollando el ministerio sin conocer personalmente a Dios. Por eso, como me decía alguien esta mañana: pastor, entiendo las notas que usted escribe, pero el asunto es que como que esto es discordante a la realidad que se vive hoy, porque para justificar a veces, inclusive el sacarle dinero y esquilar a hermanitos, usan la propia palabra con esa intención malsana. Digo yo, hermano, es lamentable, es cosas que así suceden.
Pero independientemente de eso, entiendo que a pesar del mensaje que le arranca los chelitos a hermano, dentro de eso, aunque sea hay un porcentaje de verdad, que la gente escudriñe lo bueno y que lo retenga y que lo otro lo eche al zafacón porque es basura. Diría Martín Lutero: toda enseñanza, aunque haga descender fuego del cielo, si no es de acuerdo a la palabra de Dios, es basura, échela al zafacón. Fraile del siglo XVI, Martín Lutero. Entonces, en este tiempo donde vemos tantos milagros y señales, eso no es una razón para alguien interpretar que se está haciendo de acuerdo a Dios, aunque sea bajito. Porque Satanás también hizo que las varas se convirtiesen en serpientes cuando Moisés fue a Egipto. O sea que, ¿cuál es el problema? ¿Se entendió? Y Jesús dice, ¿verdad?, que muchos, ¿verdad?, verán señales y todavía vendrán falsos cristos y harán señales. O sea, el problema aquí no es señales. Aquí el asunto es que sea de acuerdo a la palabra. Entonces, miramos el detalle, que cuando este tipo está preguntándole al Señor, hablaba de una relación fraccionada, no tenía una relación personal con el Señor. Él servía a Dios tan solo por las referencias. Y el Señor le responde, ¿sabes qué tú le vas a decir cuando te pregunten que quién te envió? Yo soy, te envió. ¿Qué detalle, no? Detalle, como dirá mi pastor. ¡Qué detalle! ¡Qué batalla! ¡Qué respuesta! Yo soy, te envío. Calcúlelo. O sea, tú me estás diciendo que yo soy, te envío. O sea, imagina, alguien me pregunta, Pastor Luperón, ¿y quién te envió? Yo soy. Dios santo. Entonces, como que le voy a enredar más la cabulla a la gente. Porque, obviamente, para el contexto hebreo, cuando no se mencionaba el nombre de Dios, el yo soy, el Yahweh, que como verdad se traduce a sí mismo, soy todo lo que tú puedas necesitar, es la traducción más fiel a esto. O sea, la nota, te está enviando el que tiene todo lo que tú puedas necesitar. Te está enviando a alguien cuando tú no le conoces completa y absolutamente, por lo menos en el camino le conocerás. ¿Toma usted la nota? Entonces, en el llamado, estamos viendo esta situación de respuestas que se van dando en el orden personal. La tercera excusa que presenta Moisés en el 4:1, cuando el Señor le llama, dijo, ¿y qué hago si ellos no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Moisés está batallando y bregando, o sea, si ellos no me escuchan. Ahí Moisés está luchando con un problema de la intimidación, la vulnerabilidad. Si alguien me rechaza, si alguien me cierra las puertas, si alguien no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, si alguien no cree en el ministerio que tú nos has dado, Señor. Señor, ¿qué va a pasar si la gente no nos responde? Señor, ¿qué va a suceder si de repente la gente empieza a dudar de quién soy? Esas grandes batallas que a veces libran aquellos que son llamados por Dios. Note, son batallas emocionales que se están librando fuerte allí. Pero Moisés luchando con esto, su preocupación por lo que la persona pudieran pensar hacia él, esa preocupación de la opinión de la gente tocante a lo que Dios te llamó. Yo quiero detenerme un momento acá, porque a veces la gente dice, a mí no me importa lo que los demás piensen. Perdóneme, ¿cómo? ¿No te preocupa lo que la gente piensa? Pues haz lo que es correcto y olvídate de lo que la gente piense. Porque a veces estamos haciendo la cosa incorrecta y pues no nos preocupa lo que la gente diga, para darnos la ducha emocional de que no importa, yo sé quién soy. Mentira, usted no sabe quién es. Primero, actúa incorrectamente y quiere que la gente piense bien. La Biblia dice, Jesús crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Escuchó la nota? El crecimiento de esa gracia se expresaba a la gente. Ahora, cuando haciendo la voluntad de Dios, la gente quiera ir en contra de tu vida, mi hermano, que la voluntad de Dios prevalezca, que la gente se vaya donde se fue el Papa. No me pregunte dónde, porque tampoco sé. Eso lo dicen los viejos, yo no sé dónde fue que se fue. Pero bueno, a la nota de esto, en la medida en la que podemos interpretar, él está luchando con este problema de la intimidación. A lo que el Señor le contesta, cuando tú hayas hecho aquello por lo que yo te mandé, entonces ellos te van a creer, confía en mí. O sea, primero haz lo que te mando a hacer y ellos te van a creer. Usted escuchó, lo repito al paso. Hoy día tenemos un gran afán de las gentes. Este afán es que la gente pueda creer y aceptar lo que somos sin haber hecho.
La gente quiere que nos crean y que nos reciban sin nosotros haber hecho lo que nos toca hacer. Óyeme, me encanta que cuando tú vas al libro de Josué, usted nota que cuando Josué va a cruzar el Jordán, note que lo primero que tienen que hacer ellos es meter los pies, y entonces es cuando se abre el río y ellos cruzan. La gente le dijo a Josué: mira, tú sabes que si Jehová está contigo como estuvo con Moisés, todo el mundo aquí te va a obedecer. Y que no te quiero obedecer, que se muera. Lo vamos a matar, en otras palabras. Que muera, va a morir si no obedece. Pero cuando toca tomar la acción, Josué tiene que demostrar que Dios le llama, dando los sacerdotes y levitas a la voz de Josué, la voz, y ellos corren todos, se meten los sacerdotes y levitas, y tan pronto el agua le llegó a los tobillos, el agua del río se abrió en dos mitades y el pueblo pasó en seco. Hoy día la gente quiere que le crean. Hoy muchos ministros quieren que la gente acepte su llamado. Hoy muchos apóstoles, profetas, maestros quieren que le acepten, pero no tienen resultados. Pablo dice en Hebreos 3:7, consideren a sus pastores como quienes velan por sus vidas, vean cuál sea el resultado de su fe e imítenlo, cuál sea el resultado de su fe. O sea, cuáles son las evidencias de su fe. Y si entiendo por evidencia, desde el contexto de vista jurídico, ¿verdad?, en el orden forense, las evidencias no son más que pruebas irrefutables ante un jurado que se entrega para demostrar con evidencia la inocencia o culpabilidad de un imputado. O sea, estoy diciendo con esto que si alguien quiere que la gente le crea, por favor muestre sus credenciales con hechos. Muestre sus credenciales con lo que usted hace. No hable bonito desde el púlpito. Hable haciendo las cosas que den gloria a Dios. Y yo quiero mirar esto, porque cualquiera puede decir, y pienso en el caso de Keller, de Helen Keller. Esta señora, a pesar de estar ciega y sorda, se convirtió en una tremenda oradora. Esto me acuerda a nuestro expresidente de República Dominicana, ¿verdad?, don Joaquín Balaguer Vallejo, que cuando pierde la vista, a pesar de ello escribe libros tremendos, poderosos libros de un corte literario terrible. Yo leí algunos libros del doctor Balaguer, lo disfrutaba porque aprendía bastante. De ahí mi lenguaje se depuró leyendo al doctor Joaquín Balaguer. Les recomiendo a los que quieran hacer vida, ¿verdad?, en el orden de la lectura y de enriquecerla consecuentemente. Lean al doctor Joaquín Balaguer en sus libros. Siendo ciego, uno de los mejores oradores del mundo, Joaquín Balaguer. Váyase, murió, no recuerdo ahora la fecha de su muerte. La idea es que yo, con todo el uso de razón, escuchaba los discursos del doctor Balaguer, el recurso lingüístico de este hombre, y esto hablaba. Y la verdad es que poder consignar el que las gentes puedan creernos en el orden ministerial, qué bueno es empezar a hacer. Es bueno empezar a hacer. Como dice el slogan de Bubba King, probando es que se sabe. Inténtelo. Haga algo que demuestre que definitivamente usted ha sido el llamado por Dios. Que demuestre que verdaderamente Dios está de parte suya. Porque cuando usted demuestre, cuando se exhiba que Dios está de parte suya, sucederán cosas que la gente no tendrán que mover un músculo. Los que están cerca suyo van a decir: no, verdaderamente ese es un hombre de Dios. Verdaderamente Dios está con él. Verdaderamente Dios le acompaña. Verdaderamente Dios respalda su ministerio. Entonces ahí la gente te va a creer. Número 4. Capítulo 4, verso 10. Vemos a Moisés que le dice al Señor en este momento: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Oiga esto. Yo no he sido buen narrador, Señor, yo no tengo buenas palabras, Señor, tú sabes, tengo un problema. El tipo era tartamudo. El hombre se le trababan las palabras. El hombre no tenía la capacidad para hablar tan recurrentemente. Esas son las excusas de Moisés. Si Esteban decía que era poderoso en palabras y en obras, entonces hay alguien que está equivocado, alguien está presentando algunas justificaciones delante del Señor. A pesar de todo esto, imagine usted la limitante que presenta Moisés. Él está luchando allí con un problema de la incompetencia. El tipo no se siente competente.
¿Quién podía seguir si era un hombre que no podía hablar? ¿Quién lo podía seguir si el hombre era un debilucho? ¿Quién lo podía seguir si el tipo tenía ciertos defectos? ¿Quién le podía seguir si el hombre tenía ciertas, tú sabes, reservas en el orden de su corte emocional? ¿Cómo va a ser posible que la gente me va a escuchar? Y está batallando él con toda esta situación, con ese nivel de incapacidad, con ese nivel de incompetencia, con ese problema de la intimidación, con ese problema de esa carencia de identidad. Vemos a Moisés batallando con todo esto, con un problema en su estado, ¿verdad? Digamos, de corte emocional. Sin embargo, el Señor le dice a Moisés: una sola pregunta quiero hacerte, Moisés. ¿Quién hizo la boca? ¿Quién fue tú? ¿Quién crees tú que hizo la boca? Pero además, Moisés, contéstame, ¿quién hizo al sordo, al ciego y al mudo? ¿No fui yo, Moisés? Y tú me estás hablando a mí. O sea, si yo te hice la boca, ¿no tendré también la capacidad de darte las palabras que tú tengas que decir? Cuando te estoy llamando, también te estoy dando palabras. Ezequiel le está presentando excusas a Dios, capítulo 1, verso 6 en adelante. Señor, es que yo soy muchacho, yo soy un niño. Tú me estás llamando, Señor, pero esto no es conmigo. Señor, es que tú no sabes que yo no tengo las tablas, no tengo la capacidad, yo no tengo la preparación, yo no tengo el nivel. Y le está presentando todas las excusas del mundo. Cuando miramos en Jueces, encontramos las mismas respuestas de Gedeón. Es que yo soy muy muchacho, yo soy el más chiquito de mi casa, mi familia es la más insignificante de todo el pueblo, llámate a otro. Y Dios le está diciendo, como le dijo a Moisés, igual te dice a ti hoy: yo soy la fuente de tus dones, de tu ministerio, de tus habilidades, de la responsabilidad que te estoy asignando. Yo soy la fuente de esa responsabilidad que tú tienes, de ese don, de ese talento. Yo soy el responsable. Pues tiene la nota. A Ezequiel le dijo: oye, no me digas que eres muchacho, no me digas que tampoco sabes hablar, porque a lo que yo te mande irás. Y lo que yo te digas, también dirás. O sea, hay un detalle. Lo interesante es que lo que el Señor está esperando es que haya una respuesta netamente positiva de parte nuestra para poder asumir el llamado a la visión. Quinta excusa de Moisés. 4:13. Insistió Moisés: te ruego que envíe a otra gente. El hombre está buscando, como diría un hermano por ahí, está medio guabinoso. Usted intenta agarrar uno de esos pececitos, señores, son más resbalosos, no hay forma, se le escapa. Es como el jabón mojado que usted intenta echarle mano y se le escapa. Ese era el tipo de Moisés, buscando toda la forma de resbalarse, de excusar, de esquivar el llamamiento que el Señor le está haciendo. Él está luchando en ese momento con un sentimiento de inferioridad. Está batallando con esa situación. Está pasando por esa corte emocional y mirándose a sí mismo y de pronto comparándose con alguien más. ¿Usted escuchó que dije ahora? Comparándose con alguien más. Mirando que de pronto hay gente que tiene mejor preparación, que tiene mejor congregación, hay gente así. Muchas veces usted ve gente que en este tiempo se está dando lo que es la migración de miembros de una congregación a otra. ¿Y sabe que les encanta? Ir a las mega congregaciones porque esa iglesia le añade valor a su vida. ¿Se entendió? Lo repito al paso. Déjeme ponérselo en español para que se entienda mejor. No, yo me congrego en la iglesia tal. Porque ese nombre, esa congregación le añade valor, porque de pronto allí hay una persona bien famosa, que es un pastor famoso, tiene tanta tecnología, que la gente tiene que ver a su servicio. Y mucha gente asiste allí. Pero a la hora del punto, es un océano donde esa gente son un puntito, en ese gran océano donde ni siquiera se notan. Pero ellos se van para añadirse valor, pero no le añaden valor a ese lugar. ¿Se entiende? Y ese es el gran problema. Yo recuerdo que una vez me dice, y esto no se trata de mí, un pastor me dice de República Dominicana, presidente de un concilio: mira, vente con nosotros, vea una credencial como ministro ordenado. Y yo digo: ¿qué hago yo con eso, mi hermano? ¿Qué hago yo con un cartón, con una tarjeta en mi bolsillo? ¿Qué hago con eso, pastor? No se trata de una credencial,
Primero, se trata de quién soy yo. Cuando pensamos, ¿verdad?, en todo lo que se ha dado, y hay ofertas, hay que usted ve tantos creyentes que le están haciendo ofertas constantemente, y obviamente aquí se nota la luz del día. Si te ven que tienes un potencial, quieren, ¿verdad?, capitalizarte, y aparecen algunos que entienden que te están buscando por quien tú eres. No, te están buscando por lo que hay depositado en ti, que Dios puso en el lugar donde naciste, donde te hiciste parte, y Dios lo sembró en ti. Y esto quieren, ¿verdad?, emigrar a otros lugares para alcanzar y tener esto dentro de sí mismos. Es parte de lo que se va dando en el día con día. Pero ya uno que sabe de esto, eso no son 2 días. El día 12 de este mes son 36 años de servir a Dios. Y uno ha visto demasiadas cosas ocurrir por el curso de estos años. A la medida que nosotros podemos interpretar más, Moisés está batallando con este problema de la inferioridad y comparándose con alguien más. Pero ¿qué le responde el Señor? Cuando Él está diciendo pueden haber gentes más capaces, pueden haber ministerios mejor preparados y estructurados, el Señor le responde a Moisés y le dice: oye, ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón? ¿Tú crees que no conozco a tu hermano Aarón? Mira, él está bien Moisés, mira, ok, está bien, no hay problema Moisés, déjame quizás, ¿cuál es la palabra? Ponerme de acuerdo contigo. Vamos a permitir que Aarón vaya contigo, pero te voy a decir una nota, yo no lo estoy llamando a él, es a ti. Ahí está la respuesta. Verso 14 en adelante del capítulo 4. Yo estoy diciéndote, Moisés, que yo a ti que te estoy llamando. Él irá contigo, pero tú sabes qué va a hacer. Tú vas a poner la palabra en la boca de él. Él será por boca tuya, él será como profeta tuyo, y tú le vas a hacer a él por Dios. Wow. O sea, ven acá, Señor, o sea, tú estás llamando a un tartamudo Dios. Le estás dando una responsabilidad de Dios a un tartamudo. Le estás dando una responsabilidad de Dios a alguien que tiene tantas deficiencias y que te ha buscado 1001 excusas. Y el Señor está diciendo: Moisés, es a ti con quien estoy tratando. A ti es a quien estoy amando. Contigo fue que yo me la acogí. A ti es que voy a usar. Tú eres el instrumento que estoy llamando para conectarlo a la visión. Perdónenme. ¿De qué estoy hablando entonces? Estoy hablando de la visión. La palabra hebrea Hasón, refiriéndose a lo que es la visión, o Maher, también que significa esto de los fines relativos de la palabra. En los contextos griegos la palabra visión es opsia, donde viene la palabra, optasia, donde viene la palabra óptica, pero también tiene que ver con jorama, o orasis, tiene que ver con esta condición de poder ver con nivel de claridad. Si recordamos en un momento, obviamente estoy solamente introduciendo esta parte, porque esto es solamente el inicio de lo que hoy comenzamos en esta serie del llamado a la visión. Dios está esperando que nosotros estemos conscientes de que Él está produciendo un llamamiento. Oye, Él nos está llamando para este tiempo, y creo que al inicio de este 2022 Él está llamando a gentes para que respondan a la visión. He dicho, y voy a señalarlo, voy a profundizar más esto en lo subsiguiente, que la visión no es más que un mejor cuadro del futuro construido sobre la base del presente. No sé si eso se entiende. Quiero repetirlo una vez más. Es que la base de lo que tú tendrás en el futuro dependerá de lo que hagas hoy. Y lo que hagas hoy es muy dependiente de lo que viviste ayer. Lo repito. Hay gentes que quieren borrar su pasado por lo que hayan vivido. Pero si borras tu pasado, ¿cómo podrás tener una conciencia de dónde has llegado si no sabrás de dónde partiste? ¿Se entendió? Quieren borrar su vida antes de servir a Cristo. ¿Cómo podrás saber cuánto Dios te ha transformado si no tienes pasado? Si no tienes un pasado, ¿cómo sabrás de dónde Dios te trajo? Si no tienes un punto de partida, ¿cómo sabrás a dónde has llegado? Oiga usted se recuerda, por eso es que es importante que recordemos. Y la Biblia es enfática en decir, como dice Apocalipsis capítulo 2 en el mensaje a la iglesia de Éfeso: por tanto recuerda de dónde has caído. Y como decía el viernes en la despedida del año en nuestra congregación remanente fiel dominicana, decía, citando a alguien que decía que el agradecimiento es el corazón de la memoria. Por eso el malagradecido, dijo Joaquín Balaguer, no tiene memoria. Ay, aleluya. Por eso alguien tiene que recordar dónde vivías antes. Tiene que recordar de dónde saliste. Tiene que recordar cómo viviste. Y aun cuando tengas 1001 excusas, sabrás que Dios te llama.
Aunque tengas 1000 defectos, sabrás que Dios te llama. Dios no llamó a nadie perfecto. Dios llamó a muchos imperfectos para que la gloria sea suya y no de nosotros. Él nos llamó de nuestras imperfecciones. Nos llamó con nuestras debilidades e incapacidades, con la crisis de identidad y de personalidad. A pesar de eso nos llamó. Nos llamó para, como dice Ana, primero de Samuel capítulo 2, nos hizo sacar del muladar para sentarnos en un lugar de honor junto a los príncipes de su pueblo. Antes vivíamos en el mundo, en la vanidad del mundo, perdido y sin esperanza. Pero el Dios del cielo nos llamó. Y nos llamó para transformarnos. Nos llamó para cambiarnos. Nos llamó para darnos un propósito. Aleluya. Nos llamó, no, y digo para darle un propósito, no porque Él no tuviera un propósito. De hecho, cuando nosotros pensamos en este llamamiento del Señor, tenemos que estar conscientes. Quiero apuntarles esto, porque de aquí quiero, verdad, llamar la atención de muchos creyentes. Porque cuando el Señor te ha llamado a la visión, no significa que tú vayas a desarrollar de una vez la visión. Porque cuando el Señor te llama, entre el llamamiento al posicionamiento, hay un trayecto que se llama preparación, capacitación. ¿Me escuchó? Él llamó a los discípulos. Y cuando los llamó, ¿sabe lo que le dijo? Síganme. ¿Pero para dónde? Síganme. Para enseñarlos, para instruirlos, para capacitarlos, para prepararlos, para luego enviarlos. Sin embargo, alguien recibe el llamado. No, yo me voy. Porque le vaya bien, varón. De allá para acá lo esperamos con el rebote. El más caso de una hermanita que tuvo una visión que se vio predicando en la China. Y yo tengo que ir a la China porque Dios me está llamando que vaya a la China. Sierva, vuelva y llore. No, Dios me llamó, hermano, mire, y tengo la confirmación. Bueno, sierva, a la insistencia, pues, hermano, que Dios le bendiga y que vaya bien. 4 días en China, bro. Pastor, ay pastor, mire, yo sí estoy pasando la crítica aquí. Pastor, mira, hasta hambre he pasado. Te fuiste a la China, no sabías el idioma. No entendías la cultura. Ya hasta el pasaje lo había perdido. Vuelve, ¿verdad? Con la cabeza hacia abajo, humillada. Y reclamándole al Señor, pero tú me dijiste que fuera a la China. Tú me mostraste predicando a la China. A lo que el Señor, que tiene boca y habla, dijo, sí, pero la China que vive en el 2º piso, cabezona. Oiga el punto. En la medida en la que nosotros podemos interpretar la nota, Dios nos llama, pero Él espera que interpretemos la preparación para esto. Cuando alguien me habló que yo iba a pastorear, que lo reprendí a propósito, me ha dicho que estaba tan cerca de mi pastor, que estaba ahí junto con él y caminaba, hacíamos misiones y estaba dando doctrina. Yo, después de a los 15 años, yo daba doctrina en mi iglesia y daba doctrina y todo esto. Digo yo, bueno, yo siento que Dios me llamó para algo grande y especial. Él no me llamó. Y empecé en el seminario teológico, ¿verdad? 30 de enero de 1987. ¿Verdad? Comencé yo con solo 15 años en el seminario. 30 de enero de 1987. Oigan, estábamos allí, ¿verdad? Porque entendíamos que estábamos llamados por Dios. Yo no entendía ni sabía para dónde Dios me llevaba. Yo lo que sé que vengo de un bar, de uno de los barrios más peligrosos de República Dominicana. De una familia suficientemente disfuncional, con una crisis tremenda, y esto, ¿verdad?, como parte del testimonio del llamamiento. Recuerdo que cuando Dios empieza a tratar conmigo, yo estaba dormido, veía bien sueño, cosas que luego la vi materializada años más tarde. La vi, pero yo vi esto hace mucho, y era como, ¿verdad?, a la gente llama un déjà vu, fue una visión del Señor, un sueño de Dios de lo que iba a suceder. Pero en la medida en la que veía todo esto, decía, ¿cómo será? Y cuando me hablaban a mí de yo hablar, yo salía corriendo, yo le tenía miedo a la gente. Yo tenía un problema tremendo de poderme dirigir a las personas. Yo esquivaba a la gente para ni siquiera decirle hola, buenos días o lo que fuese, corría.
Dios tuvo que encontrarse conmigo, porque yo andaba bien perdido en mis interiores, y empezar a confrontarme. Y a partir de ahí es que mi vida cambia y empiezo a hablar a todo el mundo. Empiezo, ¿verdad?, a hablar a todo el que me encuentro. Empiezo a entender el llamado del Señor, y ya soy maestro de escuela bíblica, del seminario bíblico, maestro, y haciendo otras cosas, porque el llamamiento de Dios, entre el llamamiento y el posicionamiento, hay un trecho de capacitación y preparación. Sin embargo, hoy tenemos tantos traumas en los púlpitos de gentes que son maestros sin haber sido preparado y capacitado por alguien más titulado para los fines. Santiago 1:3, no se hagan maestros muchos de ustedes para que no acarreen mayor condenación. Sin embargo, hay muchos que están interpretando que el Señor les llama, pero no se han capacitado para los fines. Muchos están interpretando que Dios les llama, pero no se sientan como discípulos a aprender de un maestro. No se sientan a aprender de alguien que les lleva las millas, alguien que arrancó primero el camino. Qué bueno es entender, que saber en obediencia que alguien nos pueda instruir. Pablo nunca descalificó la preparación, siendo uno de los mejores maestros que las escrituras tenemos, educado a los pies de Gamaliel, formado por influencia también de Filón, el maestro de Apolos, sentado como parte de los doctores de la ley, porque lo era un doctor de la ley, y Pablo tuvo que instruirse. Y cuando Dios le llamó, Hechos capítulo 9, se pierde 12 años en Arabia, y allá desciende hasta Alejandría. En Alejandría conoce a Filón, y allí aprende más profundamente, aleluya, de las enseñanzas que luego vemos que Pablo expone en el Nuevo Testamento. Pablo es el que dice en Gálatas 6:6, el que es instruido en las cosas, en la palabra de Dios, haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo enseña. Oye, ¿cuál es el detalle? Si un maestro está diciendo esto, ¿cuál será el caso de nosotros hoy? Que de repente no asistimos a un estudio, no asistimos a una capacitación, no asistimos a una enseñanza, asistimos intermitentes, un día sí, un día no. Todo el que me conoce sabe, yo nunca falté a una escuela bíblica, nunca, de los nunca, nunca falté a una escuela bíblica, nunca. Y yo, en mi iglesia daban 3 escuelas bíblicas, yo estaba en las 3. El domingo daban 3 escuelas bíblicas. Damas a las 8 de la mañana, niños a las 9 de la mañana y jóvenes a las 10 de la mañana. Yo me la tiraba a las 3 escuelas bíblicas. A veces daba la de las damas, y a veces daba la de los niños, a veces daba la de los jóvenes. A veces tenía que dar las 3 y yo, gustoso. Claro, porque me preparaba, claro. Nunca fui a una escuela bíblica sin haber estudiado el material y analizarlo profundamente. Entonces, ¿qué les cuento con esto? Pero hoy, al parecer, como dice Salomón en Proverbios, el hombre saciado aborrece el pan, aborrece la miel. Aborrece el pan o aborrece la miel. El alma saciada aborrece el pan o la miel. Parece que hay mucha gente saciada en la iglesia hoy día, que ya aborrecen la miel. Y si pienso en la miel y correspondo esto con la palabra de Dios, Salmo 19, verso 10, deseables son más que oro y mucho oro, más afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Está hablando de la palabra de Dios. Pero hay gente que aborrece la miel porque están saciados. Yo no estoy saciado, en 36 años casi que cumplo. O sea, a la medida que podemos interpretar la nota, el llamamiento tiene que ver con esto, tiene que ver con preparación, tiene que ver con ello. Y para evitar las dudas de alguien, quiero poner este texto para cerrar este consejo. Isaías 49:1. Óigale y póngale cariño. Isaías eleva la voz bien fuerte, pero la eleva con un conocimiento de su llamamiento. La eleva, y estamos hablando que Isaías en el capítulo 1 es el que dice: en el año en el que muere el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un monte alto y sublime. Conocemos la historia. Y el Señor grita y dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién era por nosotros? Y él dice: heme aquí, envíame a mí. O sea, el tipo tuvo una visión, hubo un llamamiento, y él dijo: yo estoy aquí, Señor. Y es el que está diciendo en el 49:1: óiganme costas y escuchen pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre de mi madre. Desde las entrañas de mi madre tuvo memoria de mí. Aleluya. Repito, que el Señor llamó a Isaías está diciéndole a las costas, está diciendo, verdad, a las naciones, está diciéndole a aquel que puede escuchar, está diciéndole a los pueblos, está diciéndole al que está cerca, le está diciendo a todos: escúchenme, pueblos lejanos y de cerca. Jehová me llamó desde el vientre de mi madre, desde las entrañas de mi madre tuvo memoria, en memoria mi nombre. Alabanza. Óigale, ¿alguien cree que es un error de la naturaleza? ¿Alguien cree que es un improvisado?
Alguien cree que llegó al camino tan solo porque el Señor ese día se equivocó, que iba a llamar al vecino y te llamó. No, no, Dios no se equivoca. Antes que naciera dijo a Jeremías, y dice aquí Isaías, desde el vientre de mi madre, Jehová tuvo memoria de mi nombre, me llamó desde antes. Pero ¿cómo yo puedo demostrar que hay un llamamiento desde antes? Sencillo, es muy sencillito. Yo puedo demostrar científicamente que sí. Científicamente, sin la Biblia, puedo demostrar que Dios te llama desde antes de nacer. ¿Y cómo, pastor? Bueno, mírenlo aquí de simple. Tu papá y tu mamá se casaron. Se dijeron el sí. Se fueron de luna de miel. Tuvieron, ¿verdad?, una relación maravillosa. Quizás no quedó embarazada el primer día. Un día de esos quedó embarazada. Y para quedar embarazada hubo una relación. En esa relación coital se expulsaron millones de espermatozoides. Millones de espermatozoides. Y dentro de esos espermatozoides había uno. Había uno que el Señor dijo, eres tú el que va. Esa persona eres tú que estás aquí. Esa persona eres tú que está ahí en las redes. Ese resto de millones no llegó. O sea, llegaron juntos, porque todos llegan, no llega uno solo, llegan todos juntos. Y hacen presión. Bueno, lo que el cuerpo de la mujer, por defecto natural de lo que son las defensas, mata muchos de esos espermas, pero muchos llegan y hacen presión sobre el ovocito, sobre el óvulo maduro, y hacen presión, y al hacer presión, el que el Señor llamó lo coloca donde va a ser la explosión, el ovocito, y por ahí ese va a entrar, porque el Señor dijo, eres tú a quien yo te estoy llamando. Así que tú no eres un accidente de la naturaleza. No fue que tus papás no tuvieron cuidado y se embarazaron porque no tuvieron el anticonceptivo, o porque se dañó el profiláctico, ya preservativo, eso mismo. La pastilla no funcionó, o la inyección no. Dios tenía un plan, Dios tenía un proyecto, Dios tenía un propósito. Y para esta hora naciste, para este tiempo naciste, para este tiempo Dios llama gentes. Y cuando Él te llama con un llamamiento santo. Y esto me encanta. Desde antes de nacer, Dios señaló que tú estarías para esta hora. Dios te llamó y te marcó para que veas sus sueños cumplidos, para que veas su voluntad cumplida en tu vida. Dios te llamó con ese gran propósito. Así es que de repente crees que eres No, tú no eres un improvisado. Hay gentes que están ahora mismo metidos en drogas, que están metidos en alcohol, que están metidos en juegos de azar, a los cuales Dios le está dando sueños, y a través de sueños les ha hablado. A veces se han visto pensando y han soñado que van a servir a Dios. Mi amor, no es un sueño, no es un pensamiento vago que hay por tu cabeza. Es que Dios desde antes de nacer dijo que tú estarías para servirle, que tú morirías en sus pies, que tú morirías sirviéndole. Y en esta hora, en este tiempo, iniciando este llamamiento a la visión, Dios te está diciendo, yo tengo un plan, tengo un proyecto, tengo un sueño. Y aun cuando de repente estés en las drogas, sabrás que tendrás una referencia para saber que se siente vivir en la nueva vida de Dios, habiendo salido del vicio, habiendo salido del alcohol, habiendo salido de una vida de juegos, de una vida aparentemente vacía, pero llena de todas cosas opuestas a la voluntad de Dios. Cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios llama, Él abre puertas. El que es llamado por Dios, igual que Moisés, igual que Josué, es lo que sucede, como lo he dicho otras veces acá. Llegas a un mall y por defecto usted ve que hay un sensor de movimiento. Usted se presenta a la puerta y no tiene que empujarla, se abre sola. Cuando tienes un llamado del Señor, el llamamiento te abre las puertas. El llamamiento te coloca en el lugar en el que Dios te ve. ¿Quién dijo que es sencillo? No es sencillo, no es fácil. Se lo digo yo por estos años de ministerio. Pero lo que es seguro es que si Dios va con nosotros, como dijeron Josué y Caleb, cuando aquellos daban reportes negativos de lo que había en la tierra prometida, que hay gigantes y somos como langostas delante de ellos. Cuando tú tienes el llamado de Dios a la visión, tú podrás ver a los gigantes y podrás decir, como dijo Josué y Caleb, cierto es que son gigantes, pero si ellos, con ellos está el brazo de carne, con nosotros está el brazo de Jehová, y ¿saben qué? Nos los comeremos como pan, porque entendimos el llamado y la visión que Dios nos ha dado para esta hora y para este tiempo.